Bienvenidos a nuestra cápsula como cada miércoles, donde les ofrecemos a ustedes información súper importante en torno a bienes raíces. En esta ocasión les presentamos con mucho gusto al licenciado Próspero Soto de la Notaría Pública número 5. Bienvenido, notario. Muchas gracias, Ale. Un gusto estar aquí y te agradezco la apertura en este espacio y la colaboración con la inmobiliaria a la que representas. Claro que sí, al contrario, es un honor para nosotros tener una persona tan preparada, teniendo una maestría aquí realizada muy importante en Derecho Comercial y de la Empresa. Entonces, para traer a ustedes contenido muy importante y con personas, por supuesto que muy calificadas. Quiero borrar esa parte. Muy bien. Me da muchísimo gusto tenerlo aquí y es una cápsula de mobiliario centrarnos. Gracias por darse el tiempo. Empecemos entonces con nuestra información aquí, licenciado. Empezamos con una pregunta muy común y solicitada entre todos nuestros clientes. Nos preguntan de forma general, ¿qué función hace el notario? Bueno, el notario, para empezar, es un profesional del derecho, es decir, un abogado. Este abogado tiene fe pública. La fe pública deriva del titular del Ejecutivo, es decir, del gobernador o gobernadora, ¿no? Y esta función de la fe pública se la delega a estos abogados, otorgándoles una patente como notario público, con lo cual este abogado, que somos los notarios, ¿no?, tenemos la fe pública para darle certeza y seguridad a los actos jurídicos que necesite la ciudadanía. Con esta fe pública, les doy cuenta que les estás dando tú la confianza de decir, lo que tú hagas, quiere decir que ya lo revisaste, viste que estaba bien y le diste para adelante, ¿no? Y en caso de que haya algún problema, algún juicio, bueno, estos documentos que seamos nosotros tienen un valor probatorio con mucha fuerza a comparación de tener un documento en privado. Claro, es como decir, está revisado y confirmado por una parte, obviamente, fiel y con la información y la educación que debe de tener, ¿no? Sí, y además dentro de nuestra función, pues es ser imparcial, es decir, nosotros no tenemos, estamos del lado de las dos partes y lo que queremos hacer es que sus acuerdos, esa voluntad que hicieron en el negocio de la compraventa, o si van a redactar su testamento, van a constituir su sociedad, bueno, todo como ustedes lo quieren, que cumplan la ley y nosotros lo ponemos en blanco y negro. Por supuesto. Qué importante, ¿no? El respaldo. Muy bien. Siguiente pregunta, ¿qué porcentaje es el que se cobra aproximadamente de gastos notariales en la compra de una casa? Fíjate, qué pregunta tan interesante, Ana. Hay una creencia de que los notarios somos muy careros, pero dentro de las funciones, me voy a regresar un poquito a la pregunta anterior. Además de tener esta fe pública, darle certeza a los actos jurídicos y redactar la voluntad de las partes conforme a lo que ellos pactaron, los notarios públicos somos un brazo derecho del gobierno al ser recaudadores de impuestos. Nosotros tenemos que calcular, retener y enterar el pago de impuestos por cuenta de nuestros clientes. Entonces, muchas veces te pueden decir en una compraventa, oye, es tanto, por decir 500,000 pesos, ¿no?, el presupuesto, y toda la gente dice, uy, el notario cómo me cobró, qué bien le va. Pues, ¿qué creen? Dentro de esos 500,000 pesos hay que pagar la traslación de dominio, que aquí, cuando menos en el municipio de Hermosillo, va a depender del valor del inmueble. Claro. Que puede ir desde el 2% hasta el 5.50%, pero nos tiene que dejar ese dinero a nosotros y lo entregamos al municipio. Oye, el vendedor le causó impuestos sobre la renta por enajenación de bienes inmuebles, es decir, lo que tú compraste en aquel tiempo, en determinado año, te costó $1, lo estás vendiendo el 10, hay que hacer una ecuación matemática con la cual resulta o no a pagar un impuesto, que también lo retiene el notario y se lo entrega al SAT o al gobierno del estado, ¿no? Y al igual, mucha gente a veces dice, oye, estoy comprando una casa de 3 millones, en 3 millones, pero vale 10 realmente. Entonces papá gobierno dice, espérate, estás ganando 7, pues no, porque esa diferencia tiene una utilidad y también nos cobran.
Entonces, todas estas cantidades las retenemos nosotros los notarios y las enteramos. También les cobramos gastos por los derechos de registro público. Si no tienen perito evaluador, que yo sé que ustedes aquí en la inmobiliaria tienen ahí sus peritos, sus alianzas muy buenos, ¿no? Pero bueno, el caso es que si algún cliente nosotros no tiene, nosotros le podemos guiar con alguien y ahí también van esos gastos. Las constancias de no adeudo, el primer aviso preventivo, que es un candado que se le pone a la propiedad para inmovilizarla hasta por 60 días, y de esa manera en lo que se hace la escritura, tiene usted la certeza de que no van a entrar embargos, hipotecas o ventas por otro lado, ¿no? Entonces, todos estos gastos van englobados en nuestro presupuesto y al final del día no te cobran un porcentaje porque los notarios tenemos una ley del arancel. Esta ley del arancel nos va diciendo cómo o cuánto más bien cobrar, pero es parecido al impuesto sobre la renta, que vas por una tabla. De tal monto a tal monto se cobra tanto. Si te pasaste un peso, caes en el siguiente rango y así te vas yendo, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que estamos por abajo de la media nacional aquí en Sonora en cuanto al cobro de honorarios de los notarios. Y bueno, no se expanden cuando les demos un presupuesto, solamente pídanos que se haga un desglose para que ustedes puedan ver a dónde se va cada peso y centavo que nos otorga. Claro. Qué importante, fíjate lo que comentas, que mucha gente tiene la mala idea, la idea equivocada, vamos a decirlo así, en que, por ejemplo, en nuestro caso, los asesores también es, nada más por irme a mostrar una casa, me vas a cobrar tal porcentaje, entonces no es eso, o sea, es el tiempo, qué casa te voy a mostrar, que esté bien captada, que tenga los documentos correctos, o sea, todo nuestra educación o nuestra información que ya tenemos previamente bien identificada, cómo ayuda a que ustedes tengan una seguridad. Lo mismo con los notarios, o sea, realmente, ay, no más me vas a cobrar por firmar o vas a cobrar un dineral porque es que hay algo detrás. Por poner el sello en la firma. Sí. No, y fíjate, una cosa interesante lo que acabas de mencionar es que también tu oficina cuesta, ¿no? Entonces el tren viene empujando, y hay otras situaciones que no he platicado, otras obligaciones que tenemos los notarios, por ejemplo la ley de lavado de dinero. Sí, tan importante. Tenemos que dar avisos, tenemos que recabar documentación. Si se nos olvida algún dato, puede haber una multita de 8,000 pesos. Pero hay otras multas que si diste extemporáneamente el aviso, ya se te van a 217,000 pesos. Si se te olvidó porque se te hizo bolas el engrudo y no diste un aviso, 8 millones de pesos de multa. Y así te vas hasta 20 millones. Oye, por un asunto que cobré 12,000 pesos, me van a multar con 200,000 pesos. Pues imagínate en un negocio, pero es parte de las obligaciones y responsabilidades de nosotros que muchas veces no se ve. Pero qué bueno que lo estamos comentando para que la gente se entere y sepa todo lo que hay detrás de las operaciones, tanto en la inmobiliaria como en notaría. Claro, es el interés más específico de nosotros, hacer informar a todos nuestros clientes todo lo que conlleva un proceso, tanto notarial como de ventas de casas, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los principales 3 pasos en forma ordenada que debe realizar el comprador de un inmueble en la notaría? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, o sea, ¿cuándo voy a llegar al notario? Nosotros lo vamos a asesorar, obviamente llegan con nosotros, hacemos un proceso. Llega a la notaría, pero realmente así en forma general, ¿qué se hace en la notaría? Bueno, mire, a los compradores, lo primero que te dicen, quiero comprar con seguridad. Estoy invirtiendo los ahorros de mi vida, mi patrimonio, me estoy arriesgando a comprar este terrenito, esta casita porque la voy a rentar, porque es donde voy a vivir, etc., ¿no? Entonces, lo primero es que haya comunicación entre comprador y vendedor, obviamente en este caso a través del asesor inmobiliario, ¿no? Porque aquí ya se está pasando el primer filtro de conocer a las partes, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay el tema de la suplantación de identidad, donde a todo mundo nos engañan. Todos estamos partiendo de que los documentos que nos traen los ves a simple vista y parecen que son legítimos. Ni el asesor inmobiliario ni el notario somos peritos para decir este documento es falso, ¿no?
Pero bueno, entonces, esto es lo primero que nos llegan a pedir. Entonces, ¿qué les diría yo? Consigan toda la documentación y conozcan a su contraparte, ¿no? Para que sepa quién les está vendiendo. Uno le va viendo, ¿no? A la gente, si andan muy apurados por querer vender, oye, espérate, a ver, ¿por qué andas tan apurado? De hecho, la ley de la buena nos pide, los notarios tenemos un aviso cuando hay mucha prisa, porque algo quiere decir que Anda algo raro. algo anda raro, ¿no? El que es dueño puede tener un apuro económico, pero pues sabe que las cosas van a su ritmo, y en cambio el delincuente pues lo que quiere es rápido su dinero y pegarse, ¿no? Entonces, lo primero sería eso, pedir toda la documentación. Hay otro tema a mí que yo les pudiera decir, y que cuando me ha tocado dar cursos, les digo la manita, los 5, que son sus documentos personales, su acta de nacimiento, su constancia de situación fiscal, su comprobante de domicilio, su CURP y su identificación vigente. Eso ustedes vayan preparando para que sea más ágil el proceso, ¿no? Y por último, pero no por eso menos importante, de los 3 pasos que me dices es asegurarse uno que el inmueble no tenga gravámenes, que no tenga deudos de predial u obra pública, y que no tenga deudos de agua. Claro. Eso es lo primero. ¿Cómo? Bueno, sacando las constancias, o si se los pudiera acreditando el vendedor, pues está genial, porque ustedes ya saben que no están comprando un problema. Por supuesto. Bien identificado. En ese caso, fíjate, yo quiero reafirmar, cuando nosotros los asesores llegamos con el cliente, precisamente por eso les pedimos a ellos el acta, o sea, todo lo que es escrituras, IFE, claro, tú me tienes que demostrar que tú tienes la autoridad de vender la casa. O sea, yo no puedo llegar y decirle, ¿qué tal, señor? Bienvenido, venga, claro que sí, deme su casa. O sea, tú me tienes que demostrar, porque a veces se sienten incómodos en decir, es que es de mi esposa. Bueno, préstame el acta donde son esposos y que ustedes pueden venderla. A veces tienen hasta pleitos legales de divorcio y no se puede vender. Finalmente llegas a la notaría con esos problemas, ¿cómo? Ahí es donde nosotros entramos como filtro y asesores, en donde te estoy mostrando una casa porque sé que la casa está vendible y que al momento de llegar yo estoy tratando con el vendedor real. Entonces, desde un principio, por eso nosotros, preséntame tu IFE, tu predial, o sea, tenemos que confirmar que la casa es tuya. No, es que es de mi primo y la quiero vender, yo no puedo hacer trato contigo, o sea, necesito hacerlo con tu primo y realmente él que me firme toda la documentación que es fiel y disponible para poderte la vender. Ese es un filtro muy importante que nosotros hacemos como asesores. Entonces, la importancia que tú dices de confirmar que la casa esté bien, que sea que es vendido, para evitar fraude. Y fíjate, voy a aprovechar, Ale, y voy a meter, yo creo que un paso más, y reafirmando el primero que hablas tú del título de propiedad. Eso es importante. Cada vez que alguien vaya a vender una casa, tiene que asegurarse de poder acreditar que es el dueño. Esto es muy sencillo, estamos partiendo de la buena fe, yo soy dueño. Pero muchas veces hay situaciones que no están previstas. Oye, es que yo saqué un crédito hace 1000 años con el cual compré la casa y se me olvidó hacer la cancelación de la hipoteca. Entonces, eso te va a retrasar tu proceso. Luego, hubo un divorcio de por medio. Ya, es que ya le decía, ya no la veo hace 20 años, ya él se fue de la casa, no me interesa. Oye, ¿y tiene sentencia de divorcio? En algunos casos sí, en otros no. Y en los que hay sentencia de divorcio, oye, ¿y qué dijeron en el juicio? ¿Quién se va a quedar con la casa? No, le dije que se quedara con todo y yo ya me fui. Pero nunca se hizo una escritura de ese juicio. Entonces, otro paso previo que hay que hacer y que se nos va retrasando. Y así como este tema de muchos, ¿no? Oye, falleció uno de los dueños y nunca hemos hecho juicio sucesorio. Entonces, sí es muy importante que así como con los doctores, que tanto el sucesor inmobiliario como el notario, sean muy claros desde un principio para tratar de que su proceso de venta o de compra salga lo más ágil posible, ¿no? Sí, lo importante no es como que, es que qué metiche, es que qué te importa, no es eso, todo tiene un porqué y realmente necesitamos, como tú dices, de buena fe, yo sé y confío en ti.
Pero preséntame algo en donde yo te pueda ayudar y esclarecer desde un principio para no tener problemas más adelante, porque a lo mejor tú no conoces esa parte. A lo mejor tú crees, es que todo tengo bien y te creo. Pero al momento de revisar y de revisar y de checar cualquier documento, sale un detallito que nosotros ya lo tenemos identificado. Entonces, agilizar nada más el proceso. Eso es todo. Y no me dejarás mentir que este es el cuarto paso que te quería comentar, ¿no? Sí. Una es ir preparando la operación fiscalmente hablando, porque es donde se caen muchas veces la mayoría de los padres cuando se dan cuenta del mundo de impuestos que les sale a pagar. Y bueno, hay varias opciones. Una, si tienen el beneficio de exentar su venta de casa habitación, bueno, váyanse preparando en tener ya sea el recibo de la luz a su nombre con sus datos fiscales, un estado de cuenta del sistema financiero, su INE con el domicilio, ¿no? Que muchas veces, oye, es que nunca di los datos fiscales a la CFE, ¿no? En cuanto empieces a venderla, dalos de alta para que alcance a llegar tu próximo recibo, en lo que se va enseñando tu casa, ¿no? Y se puede contar ya con el documento. Y el otro, recordarles nada más que a partir de 2014, que entró en vigor la facturación electrónica en México, bueno, su escritura, para aquellas escrituras de 2014 para acá, ya no les sirve para acreditar cuánto pagaron por el inmueble. ¿Por qué queremos saber cuánto pagaron? Bueno, para hacerles ese cálculo del impuesto, ¿no? ¿Y qué es lo que sirve ahora de 2014 para acá? Su complemento fiscal. Okay. Ese complemento fiscal para las personas físicas sin actividad empresarial o personas morales también que no sean mercantiles, ¿no? O que no estén obligadas tal cual como las sociedades mercantiles a llevar contabilidad, los notarios les expedimos ese complemento. Oye, es que se le olvidó, nunca me lo dio aquí. No pasa nada. Acudan con el notario que hizo la operación, esa escritura, y que se los expida. Oye, es que es del 2015 y estamos en 2025. No pasa nada. Eso es en cuanto a los notarios. Okay. Pero en el caso de inmobiliarias, y no me refiero a las inmobiliarias como la de ustedes, sino más bien a las constructoras, vaya, ¿no? Las que están vendiendo las casas nuevas. Esas empresas son las que están obligadas a expedirte tu complemento por ley, ¿no? Eso sí nos quitan a los notarios la responsabilidad, porque ellas son las que deben de llevar su contabilidad, o las personas físicas con actividad empresarial también serían quienes estén obligadas a expedirte ese complemento. ¿Y por qué es importante esto? Porque no es lo mismo que tú ganes $1,000,000 o que ganes 50,000 para efectos de tu cálculo de impuesto. Entonces es necesario, vital, yo diría, que acredites cuánto te costó para que mientras son peras o manzanas, tu cálculo salga real y lo más bajo posible. Qué tan importante, y te apuesto que mucha gente no lo sabíamos y no lo saben, pero aquí estamos para asesorarlos. Precisamente en el momento indicado ya les diremos cómo y dónde y por qué lo tienen que sacar o tramitar. Esa es la importancia que te digo que le damos. Que mucha gente dice, o sea, nada más por firmar, nada más por mostrar. No, hay un aprendizaje, hay un estudio de por medio. Tanto notarios como evaluadores, nosotros tenemos cursos especiales de notarías, de evaluadores, ustedes nos ofrecen cursos y con gusto los tomamos. Y siempre estamos a la vanguardia, tanto en Infonavit como etcétera. Entonces, qué importante saber esto. Desde el 2014 a lo mejor mucha gente ni lo sabe, y nomás quiero vender mi casa. Hay que informarse con los expertos, por supuesto. Bueno, cuéntanos cuál ha sido el caso más inusual o curioso que has tenido que firmar. O uno de ellos, o en general, algo que sea más inusual. Oye, otra buena pregunta. Tan buenas las preguntas. ¿En qué aspectos me pones? Sí, pues mira, en cuanto a las compraventas de bienes inmuebles, lo inusual o lo que a veces nos sucede, todo el mundo anda apurado al 100% por sacar ya su operación, porque se quieren ir a París a pasar Navidad o las vacaciones, o lo que sea, ¿no? Entonces quieren rápido. Sin embargo, pues volvemos a lo que hemos estado platicando, es, oye, bájale 2 rayitos, vamos a ver que esté completa la documentación. Me atrevo a decir que las operaciones ya no son como antes. Digo, si llegamos con todos los requisitos al 100%, que ojalá sí llegaran todas las operaciones, ¿no? Pero siempre hay
obstáculo, podrían hacerse muy rápidas. Sin embargo, bueno, pues oye, en lo que sacamos la constancia no deudo predial, la carta no deudo de agua, nomás es dar el puro primer aviso preventivo, que ya, si me invitan después platicamos más acerca de eso, te tarda de 3 a 5 días hábiles, ¿no? Sí. Entonces, lleva su tiempo y te digo, lo inusual es que te lleguen, te pidan ahorita ya rápido, a manera de anécdota, sí, pues me ha tocado en el otorgamiento de testamentos, que llega la pareja y a la hora de firmar el documento, el testamento es un documento personalísimo. Entonces yo sí les digo todos con permiso, se me salen todos y me quedo con el puro testado y así lo hacemos todos los notarios, ¿no? Claro. Pero ahí me ha tocado que me digan, no le quiero dejar nada a ella y cámbiale, calladita la boca, aquí somos. ¿Cómo es el testamento? Así es, y ya que pase lo que pasa, ¿no? El día de mañana que no falte. O que me ha tocado en juntas de herederos que llegan hijos que no sabía que existían, o se pelean ahí los hermanos, ¿no? Ya, no, ahí uno más entra a mediar porque el notario no puede intervenir en asuntos de que haya controversia o conflicto. Entonces ahí la recomendación es no dejar al marido solo. No, pues no se puede, más bien cada quien haga lo que tenga que hacer, ¿no? Es broma. Sí, pues digo así inusuales, que me han llegado a decir, oye, es que venimos a vender esta casa en 8 millones de pesos, le queremos pagar en efectivo. Pues obviamente ya ahorita no se puede pagar esa cantidad en efectivo por la regulación del lavado de dinero y no falte que te recuerde tu santa madre o algo, pero ya no, sé, entonces, pero pues ni modo, yo la verdad prefiero dormir tranquilo a meterme en un problema y sobre todo cuando te tocan clientes que tienen algo de conocimiento, ya sea jurídico o contable, fiscal, y ahí es donde se hacen los más agarrones. Pero lo único que no entiende la gente es que los obligados solidarios somos nosotros. Entonces, el contador se va a ir o el abogado se va a ir y la bronca se queda entre el cliente y el notario, porque los dos no pueden venir a cobrar. Y esos son los casos más difíciles, pero bueno, como toda la gente hablando se entiende, ¿no? Exacto, es lo que te iba a decir. Entendiendo las dos partes, en realidad no estamos esperando la ley, entonces también ve mi parte, yo veo la tuya, nos comprendemos y llegamos a un arreglo, de eso se trata. Qué bueno, muy bien. Otra pregunta que debo de tener en cuenta antes de firmar una compraventa de inmueble. Algo que tú digas, ten en cuenta esto antes de firmar una inmueble. Para el comprador yo le diría, no nomás es el precio que vas a pagar, sino lo que te va a costar tu título de propiedad. Porque muchas veces dice la gente, oye, junté los 2 millones de pesos, junté los 500,000 pesos para alcanzarle a pagar al comprador y luego, oye, pero todos los gastos notariales son estos. Oye, no lo tenía contemplado, ¿no? Entonces siempre tienen que, yo les sugeriría, antes de cerrar un trato, acudan con un notario número 1 para ver si sus documentos están en regla y 2, que vean un poco los gastos, vean el presupuesto y ustedes ya verán si cuentan con el recurso o no, porque esto es algo que pasa muy seguido. Pagan, firman y ahí se queda tirada la escritura. Y luego dentro de 15 años, ahora sí les surge porque lo están vendiendo y resulta que no tienen su título, pero ¿qué creen? Pues el inmueble ya subió de valor. Los impuestos que eran pagados al principio ya vienen siendo el triple. Y entonces se hace una bola de nieve grande. Entonces yo creo que es parte de lo principal que les diría. Contemplen tener sus gastos o el presupuesto completo, tanto precio, comisión del asesor y el costo de su escritura, ¿no? Claro. Eso y bueno, que el inmueble realmente sea de su agrado y que cumpla con los requisitos o lo que ustedes están esperando, porque acuérdense que no todos los días se compra una casa, no todos los días se compra un terreno. Así es, importantísimos esos detalles, tanto del gusto y porque al final vienen y firman a la notaría y yo qué culpa tengo como notario de que te estés peleando de que no tenía una recámara o si no tenía y si no lo vi bien y siempre no y me estás cobrando de más los gastos. Ahí empiezan a salir los miedos y lo que no vimos en un principio, ya cuando te dicen es que me vas a pagar esa notaria, pero ¿por qué?
Entonces, informar bien al cliente, eso es importante, tanto como los asesores. Ya cuando llegan a la notaría, pues nosotros ya llevamos un recorrido con el cliente, pero sí es importante que ustedes sepan que hay otros gastos notariales, así como voy a poner un ejemplo simple de un carro. Compras el carro, pero hay que hacerle el cambio de propietario y hay que comprarle las placas. Entonces, no nomás teniendo el carro es ya, hay que mantenerlo. Entonces, sí es cierto, también acá hay otros detalles que hay que pagar, hay que informarse con sus asesores, ¿no? Eso es muy importante, saber qué es lo que va a pasar desde un principio, qué tengo que considerar para el momento de llegar ahí, pues ya tenerlo contemplado y no traer sorpresas al final. Exacto, que no hay sorpresas, malos entendidos y malos ratos. Así es. Y a veces llega uno a la notaría y el cliente no supo, pues ahí, oye, tienes que revisar ese detalle, ¿no? Pero bueno, ¿qué impuesto o gasto adicional debo considerar? Además del precio del inmueble. Ahora, como lo comentábamos ahorita, ¿no? Se va a causar el impuesto de traslación de dominio, que es el impuesto que se paga en el municipio. Aquí en Hermosillo, como dije hace ratito, va del 2% al 5.50%. Sí. Hay otros municipios en Sonora que es del 2, del 2.50, ¿no? Okay. Y bueno, en otras partes del país también anda la media como en el 2 al 3%, ¿no? Yo creo que eso es lo más caro que hay que considerar, además del impuesto sobre la renta. Como dije, puede ser para vendedor o para comprador. Yo le digo eso, que el SAT es como un serruchito, ¿no? Corte de ida y corte de vuelta, ¿no? Cuando vas de ida es cuando vendes y tienes una ganancia pagas, y viene de regreso cuando estás comprando muy barato también te cobran. Aquí no pierde. Eso es el contar con un avalúo, los derechos de registro público, las cartas de no adeudo y sobre todo, y aquí yo quisiera ser muy enfático, el primer aviso preventivo, porque muchos dicen, aquí le traigo el certificado de información registral antes certificado de libertad de gravamen, donde dice que la casa está libre. Recuerden ustedes que ese documento es una fotografía al día y a la hora que expidieron el documento, que ahí mismo dice estos datos. ¿Por qué una fotografía? Porque si yo te tomo una foto ahorita, el siguiente segundo ya moviste un ojo, ya no es la misma que la anterior. Es el mismo caso que el inmueble, ¿no? Este certificado, entonces, actualmente debe estar rondando los 1.300 pesos, si mal no me acuerdo, un certificado de información registral, pero si le agregamos este primer aviso que nomás los notarios lo hacemos, cuando llega la gente y nos dice, oye, te voy a vender la casa a fulana persona, redactamos un aviso y se ingresa al registro público, nos expiden este mismo certificado de información registral con la anotación del primer aviso, que es un candado, como lo dije hace rato, por 60 días. Yo creo que este es el mejor seguro que como comprador puedes hacer. ¿Cuál es la diferencia en tener, en cuanto a costo, ¿no? Un certificado sin aviso, uno con aviso, vienen siendo alrededor de 1.300 pesos la diferencia. Entonces, yo sí les sugiero todas las operaciones, solicítenlo, así lo marca la ley. Entonces, no hay que escatimarle por 1.300 pesos cuando estás arriesgando tu patrimonio. Claro, qué importante, ¿no? Qué Entonces, importante. todos estos gastos son los que se vienen adicionales al precio que tienen que pagar, y es donde, acercándose a tu notario de confianza, te puede hacer ese presupuesto y ya tú ves cómo andan los números. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Siguiente pregunta, ¿cuánto tarda aproximadamente? No tenemos un dato exclusivo de cuánto tarda el proceso desde la firma hasta el registro de la propiedad a mi nombre. Desde la firma, quiere decir que ya todo el viacrucis anterior ya pasó. Ya pasó todo el proceso anterior. Desde el día que están muy felices, se toma la foto en la notaría hasta que te entregamos tu testimonio, pueden ser de 2 a 3 meses. Okay. ¿Por qué tanto tiempo? Oye, si ya firmé todo. Bueno, porque ahora empieza el procedimiento interno de las notarías, de dar los avisos a todas las autoridades que nos corresponden, de pagar los impuestos en el municipio, ¿no? Claro. En lo que se junta ya toda su documentación, que se le llama el cierre en una notaría, Okay. que es el documento que ya les entregamos, que se manda a registro y que al final del día le entregamos a nuestros clientes. Eso lleva un proceso porque también
también nosotros tenemos que tener tiempo de revisar que esté bien hecho la función del notario, de firmarlo y bueno, y de mandarlo al registro público ya como último paso. Y dependemos de muchas oficinas, ¿no? Dependemos del gobierno municipal, estatal, y yo creo que un tiempo razonable y promedio es de 2 a 3 meses. Si en 2 o 3 meses no se te queda tu escritura, hay que ver qué está pasando, dónde se atoró, porque muchas veces brincan problemas en catastro municipal, que hay una discrepancia de metros cuando nunca se había detectado eso. Okay. Están actualizándose los sistemas y salen discrepancias donde los detienen. Okay. Y pues, no tenemos las llaves de esas oficinas, dependemos de los tiempos de respuesta de la autoridad, pero insisto yo, de 2 a 3 meses creo algo razonable para que te entreguen. Okay. Y a veces dice uno que burocrático, de cómo está, o sea, realmente es un proceso también. No es como que, ya está todo listo, te la entrego, la firma de aquí está. Hay que ver los permisos, los pagos, eso. Y dependemos de las instituciones, ¿no? Y créanme, yo les digo, a nosotros no nos interesa tener su escritura en la oficina, nos interesa sus documentos. ¿Por qué? Porque los llenamos en un ratito, tenemos así alteros de documentos. Lo más importante para nosotros es que el cliente se vaya contento y con su documento en la mano. Y sobre ese comentario, ¿qué tan importante es? Porque hay mucha gente que dice, luego las recojo las escrituras y nunca las recogen. Y como tú dices, llegan los años y ya la quiero vender y quién sabe dónde. Ni las tengo, ni tengo copia, ni nada. ¿Qué tan importante es que el cliente vaya y esté pendiente? Porque bueno, nosotros finalmente como asesores entregamos la casa y la notaría se queda con ya para emitir las escrituras. Finalmente el cliente, el propietario, tiene que ir por ella, no podemos ser nosotros como asesores, ¿no? Entonces, te lo juro que a los años empiezan, oye, mis escrituras no me las diste, o sea, ¿qué tan importante es que el cliente vaya y recoja realmente a los 2 o 3 meses estar pendiente de la notaría? Yo considero importantísimo, porque con eso van a acreditar ustedes que son los dueños de ese inmueble. Y me gustaría hacer 2 distinciones aquí. Cuando hay alguna institución que les prestó dinero, ya sea banco o ya sea Infonavit, Fobiste, ¿no? Un original o el original se manda a estas dependencias o estas instituciones, porque en caso de que faltemos al pago, bueno, con esos documentos los van a demandar, ¿no? Claro. Ustedes tienen derecho ya sea a un segundo original o a una copia. Okay. Y dicho esto, bueno, cuando no hay estas instituciones, los originales están en la oficina, nada más para que pasen a recogerlo. Pero lo que siempre pasa, lo mencionamos ahorita hace ratito, llevan las prisas porque tienen que vender la casa o porque se les antojó venderla, no porque tengan que, sino porque están haciéndolo con tiempo y no tienen su documento con el cual acreditar. ¿Y qué va a pasar? Oye, van a la notaría y si el notario, porque acuérdense que no somos eternos, si vivimos o no hemos renunciado, ¿no? Pues vamos a poder apoyarlos, pero si nos morimos, todos los documentos se entregan al gobierno y entonces van a tener que hacer esa vuelta extra de ir a solicitarla ya, o se pudieron haber perdido. Acuérdense que manejamos demasiado documentación y no están obligados a guardarlos de por vida. No, y aparte imagínate, 5, 10, 20 años se te va haciendo necesitas una bodega para guardar tus documentos, ¿no? Entonces, pues oye, al cliente no le interesó esto y lo estoy guardando, pues ya, se corre el riesgo, te digo, de que se moje, de que se queme, de que se pierda, de lo que sea, como si en tu caso, yo creo que en la parte del pasado a veces no encuentras un documento, claro. y entonces digo, no es que haya desorganizado, simplemente puede pasar. Claro. Entonces yo sí le recomendaría porque le sale más barato y bueno, yo estoy a favor de la cultura de la prevención jurídica. Entonces tener siempre tus documentos en regla y en orden va a ser lo mejor, lo más sano. Claro, y siempre, no esperar a que ya necesites el proceso para vender algo. Bueno, y como última pregunta, ¿cuánto tiempo que esperar para recibir una copia auténtica de la escritura? Ya lo decíamos ahorita, 2 a 3 meses. 2 a 3 meses, con eso, a veces que podemos expedir una copia para trámites administrativos, le llamamos, ¿no? Que,
Oye, es que ya quiero ponerle luz a mi nombre, no me quiero esperar los 2 o 3 meses. Pueden con el notario y les podemos pedir una copia para esos efectos solamente. Qué interesante. Que no va a ser una copia completa, ¿no? Pero van a tener un documento para que puedan ir iniciando esos trámites. Yo siempre sugiero que si no les surge, espérense a tener todo completo para que ya se desocupen de una sola vez, ¿no? Pero bueno, si hubiera un caso especial, pues podemos dar un documento oficial. Sí, mínimo, pero... A veces nos tienen unas cartas trámites, ¿no? Donde dice el notario, ya firmaron y estamos en los trámites de registro público, de catastro, y con eso les ha servido también. Vuelvo a lo mismo, hablando se entiende la gente, vengan, pregúntenos y vamos a estar más que decididos a apoyarlos en lo que se pueda apoyar. Claro, entendido. Pues muchísimas gracias por esta información. Luego vamos a tener otras cápsulas más detalladas con temas más específicos, pero te agradecemos mucho tu tiempo aquí con nosotros en 231. Algo que quieras decirle a nuestra audiencia ya como final. Agradecerte por el espacio nuevamente, agradecerle a mi amigo David también por esta colaboración y sobre todo decirle a la gente, acudan con los profesionales. No, una compraventa no es estar haciendo un negocio pequeño ni estar pagando 2 pesos por algo que están haciendo. Yo creo que lo más consciente y lo que tenemos que hacer es acudir a los profesionales, incluyendo Inmobiliaria 231 o 231, como el presidente. 231. 231, pero 231, con Alejandra, con David y con todo su equipo de asesores inmobiliarios. Y bueno, en cuanto a los notarios, acudan con su notario de confianza. Van a estar más que dispuestos los 111 notarios actuales en el estado de apoyarlos en el proceso de adquisición de una casa o de cualquier otro servicio que nosotros prestemos, pero siempre asesórense para que lo hagan con seguridad, ¿sabes? Como cuando vamos con el doctor, ¿no? Vas con uno, vas con otro, pues siempre quieres saber qué está pasando, lo mismo aquí. Ahí lo mismo, así es. Pues invitarlos a que hagan eso. Muchísimas gracias. Luego te vamos a invitar para ver detalles e información más específica de otros temas. Muchas gracias por estar con nosotros en estas cápsulas y próximamente tendremos más información para ustedes de muchísimo agrado y muchísima información importante para tus compras en propiedades. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima cápsula.